Muy buenas noches, saludamos a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Le damos paso a un espacio más de las sesiones académicas de Servir. Hoy tenemos una invitada muy especial. Cada 8 días buscamos que sean nuestros profesionales quien den la charla y que sea muy variado y que también sea pues, muy dinámico. Le voy a dar paso primero al doctor Ramón, quien les va a dar un saludo, como normalmente pues ya sabemos, y de ahí vamos a pasar con el doctor Eri, quien va a hacer la presentación de nuestra invitada el día de hoy. Entonces, doctor, bienvenido. Buenas noches, es muy grato para nosotros desde Servicio para la Vida, tener estos espacios académicos que aportan al entendimiento, a la comprensión de esta condición adictiva. Esperamos que sea un video que lo podamos ver no solo en este momento, sino en momentos posteriores. Obviamente quedará en nuestra página de Instagram, donde los invitamos a que tengan la oportunidad de nuevamente verlos. Y bueno, doy paso al doctor Eric García, nuestro médico psiquiatra, especialista en adiccionología, quien coordina estas reuniones académicas. Eric, mucho gusto, te doy paso. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ana María, también por la presentación. Es para mí un gusto que aparte de los colaboradores de aquí de nuestra institución, que siempre estamos como ávidos a final de cuentas para, a final de cuentas, poder seguir teniendo como estos aprendizajes, ¿cierto? Se encuentren como las familias, ¿cierto? Que es como las principales aquejadas sobre toda esta situación y que pues desgraciadamente se han visto involucradas en esta realidad de lo que ahorita nosotros tenemos, ¿cierto? La situación del consumo de sustancias es una situación que es dinámica, ¿cierto? Que obedece debido a las diversas eh, situaciones políticas, geopolíticas, de producción, de búsqueda también como del ser humano por tener como estados alterados y demás. Y esto da paso a que la toxicología, la adiccionología sea algo que sea bien dinámico y de que cada día más se van descubriendo, se van descubriendo nuevas sustancias psicoactivas. Hasta el año 2017, según el último dato que se tiene del reporte mundial como de drogas de abuso, se han reportado 429 nuevas sustancias psicoactivas desde el año 2010 hasta el año 2017, ¿cierto? Lo cual habla de la necesidad de que constantemente estemos nosotros en atención, de que sepamos qué es lo que nuestros pacientes, qué es lo que nuestras personas están consumiendo y que tengamos bien la información al respecto de cuáles son estas variedades de nuevas sustancias psicoactivas que se están llegando a presentar. Una de ellas que principalmente ha sido como de principal como interés, que ya realmente no tiene nada de nueva sustancia psicoactiva, pero pues es más o menos de reciente aparición en el mercado colombiano, es el TUCB, ¿cierto? El TUCB, el TUSI o el 12B, como es el nombre químico que se le ha llegado a dar, ¿cierto? Vemos que ha sido como la nueva droga, ha sido la nueva sustancia psicoactiva que cada vez más personas consumen a lo largo de todo nuestro país, sobre todo con una incidencia principal en los jóvenes, desde los adolescentes hasta los adultos más jóvenes y sobre todo asociado mucho a la situación como de las fiestas de música electrónica, asociado mucho también como a las fiestas, a las rumbas, a la vida como nocturna y muy asociada también a la élite o a las situaciones de consumidores de alto poder adquisitivo que de cierta manera termina generando como un estatus y como generando como ese estatus también un mayor atractivo por consumir esta nueva droga, distinto a las cocaínas, distintas al bazuco, distinto a aquellas otras que van quedando un poco más de lado por ser ya más como del común, ¿cierto? Por ello es importante y por eso establecimos como esta charla, por eso decidimos coordinarla también a ustedes como familiares,
porque pues vemos que muchos de estos pacientes, ya la principal droga de abuso ya queda muy por fuera de la marihuana, por muy fuera de la cocaína, sin dejar de ser importante, pero hemos visto cada vez que la droga de elección de muchos de estos adolescentes, de muchos de estos jóvenes, es justamente este TUSIBI, ¿cierto? Y es importante que nosotros por ello conozcamos qué es lo que realmente nuestros pacientes están consumiendo, cuáles son como esos efectos que terminan presentándolo con la finalidad de llenarnos como de información, ¿cierto? Y que no nos vayamos con sobredimensiones, pero tampoco nos quedemos con una tranquilidad absoluta de que sea alguna nueva droga que no es cocaína, marihuana, y que no sepamos exactamente cuáles son los peligros a los que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Entonces, para ello va a ser esta charla, coordinada obviamente como por mí, ¿cierto? La doctora María del Pilar Ríos Roldán, ella es médica interna del pregrado de Medicina General de la Universidad Cooperativa de Colombia, una de las dos internas que en este momento se encuentran rotando con nosotros dentro del servicio, que ha sido testigo precisamente como de esta nueva realidad y que justamente se vio interesada en el hecho de, bueno, ¿qué es esta nueva droga psicoactiva? ¿Qué es esto que estos adolescentes están consumiendo? Porque sabemos que esto nos va a llegar a las salas de urgencias, que esto nos va a llegar a nosotros como médicos generales y que de pronto nos llega a tocar en algún paciente o en algún familiar y por ello es importante, importante conocerlo, ¿cierto? Entonces voy a dar la palabra a la doctora María del Pilar, quien amablemente aceptó toda esta invitación, ¿cierto? Esta invitación de aprendizaje a final de cuentas, ¿cierto? Que va a terminar siendo de mucho provecho para todos ustedes. Entonces, doctora Pilar, adelante, puede comenzar con su presentación. Muchas gracias. Buenas noches para todas las personas que están presentes en esta sesión académica. El día de hoy queremos compartir con ustedes, como ya lo mencionó el doctor Eric, esta droga que está siendo muy usada por los jóvenes y también por adultos y que encontramos en la institución, que es de uso frecuente en aquellos pacientes que van llegando y que también están residiendo ya en la institución. Ven pasar las diapositivas y me escuchan bien. Sí, todo muy bien. Perfecto. Listo, entonces iniciemos con un poquito de historia de lo que es el TUSIBI. El TUSIBI es una droga que llaman de diseño. ¿Cómo así que de diseño? Eso quiere decir, en palabras castizas, que es una droga que se inventaron desde el laboratorio y la llevaron a diferentes lugares. Inicialmente se creó en Alemania, se creó más o menos en 1960 y se quería intervenir algunas enfermedades con el TUSIBI. Sin embargo, se encuentra un nuevo uso para esta droga y fue cuando se convierte en una droga de abuso y no terapéutica y viene a sustituir el MDMA o lo que se conoce también como el MD, que es otra droga de abuso que se utiliza en Colombia, no es muy popular, pero también se utiliza. Así que en Alemania empezaron a sustituir esta droga por TUSIBI y se empezó a popularizar en los antros y en diferentes lugares en donde se convergían la música, el licor y algunos otros tipos de estupefacientes, incluyendo el TUSIBI. ¿Qué hace que esta droga sea tan llamativa? Primero que encontramos que es pequeñita, es una tableta pequeñita o un polvillo, que son de color blanco, lo que hace que la persona pues pueda encontrarlo rápido, fácil y discreto. También encontramos que unos efectos que proporciona esta droga son muy llamativos para aquellos que lo consumen. Si inicias con una dosis baja que podría ser menor a 10 miligramos, va a generar un efecto estimulante. ¿Qué quiere decir estimulante? La persona se encuentra más eufórica, tiene una sensación de bienestar, de que está contento, está alegre, se empieza a sentir más activado, que puede hacer más cosas, acelera su corazón y empieza a generar actividades más rápido que cuando no tenía el consumo de la droga.
pero cuando tenemos consumo moderado a alto, vamos a empezar a observar que los pacientes tienen alucinaciones, así que van a empezar a ver una distorsión de la realidad. Pueden encontrar patrones que ellos ven muy llamativos para el momento en el que están consumiendo, se intensifica esa euforia y esa sensación de bienestar, aumenta la frecuencia a la que va el corazón, se aumenta la presión arterial, se puede aumentar la temperatura del cuerpo e incluso los pacientes o aquellas personas que la consumen refieren que se sienten como fuera de su cuerpo, como si fuese el cuerpo por un lado y la mente por el otro. Es importante que sepamos también el panorama de esta droga en Colombia. ¿Por qué es importante? Porque si bien no es la más popular, poco a poco hemos encontrado que las personas la consumen y que se hace parte de todos sus encuentros sociales, principalmente cuando se combina con ciertos géneros de música como lo es la electrónica o lo que vulgarmente se llama guaracha, y también cuando se combina con algo de licor y algunos otros tipos de estupefacientes. Aquí en Colombia se conoce como Nexus, 2CB o cocaína rosada. Desde acá, desde que iniciamos a ver esto acá, hay algo llamativo, rosado. Y miramos que ahorita les comenté que originalmente el 2CB, cuando se inventó en Europa, era de color blanco. Así que vamos sospechando algo por acá en nuestro país. En nuestro país, si nos fijamos, a pesar de que fue inventado por allá en el siglo pasado, vemos que inicia a encontrarse en el 2007, principalmente en personas con un estrato socioeconómico alto, puesto que este estupefaciente tenía un alto costo para entonces. Sin embargo, para 2012 se populariza en el resto de la población, pudiéndose encontrar tanto en estratos altos como en estratos bajos. Sin embargo, uno puede escuchar todavía que esta droga le llaman la droga de los ricos, al 2CB. Pero no creamos en eso, esto ya es un sesgo y podemos ver que el consumo de esta puede ser parejo por ambos lados para el 2021. De esta forma encontramos también que en Colombia el Ministerio de Justicia se puso a analizar el 2CB que había en Colombia. ¿Y cómo les parece que el 2CB que hay en Colombia no es la molécula original? Resulta que el 2CB en Colombia está adulterado. De hecho, de allí parte que no sea físicamente fiel al original. Por eso es que es rosadito. ¿Por qué? Porque le agregan anilinas. ¿Y qué son anilinas? Son unos colorantes, algo que lo haga más llamativo, más atractivo. Y fuera de ello, que no tiene la partícula original, tiene otras partículas que lo adulteran. ¿Cuáles son las principales partículas? La principal es la ketamina, pero se acompaña de otras, como lo es la cocaína, las anfetaminas e incluso algunos estudios de esta sustancia de diferentes lugares ha encontrado sildenafil, que es una droga que aumenta la vasodilatación en algunas zonas de nuestro cuerpo, que aumenta la frecuencia cardíaca y que en un caso fatal pues podría llevar incluso a un dolor severo de pecho o un paro cardíaco. ¿Cómo luce el 2CB en Colombia? Luce así, luce como unas tabletitas de color rosa o como un polvillo pero rosadito, no es blanco como la molécula original. Y trae en ellos unos grabaditos que lo hacen mucho más atractivo. Por ejemplo, en la imagen que vemos en pantalla tiene una carita feliz, pero pueden encontrarse en otras formas, no necesariamente redondas y estas. Puede consumirse vía oral o puede ser inhalado. Partiendo de que está adulterado en Colombia, vamos a coger ese componente principal del 2CB, que ¿cuál es? La ketamina. Pero entonces, ¿qué es la ketamina? ¿Qué es lo que aquellas personas que consumen 2CB en Colombia están consumiendo si no es 2CB? Entonces, la ketamina inicialmente se inventa como un anestésico para los humanos y también para otras especies. Dice en pantalla, es disociativo. ¿Cómo así que es disociativo? Disociativo quiere decir que este anestésico tiene la capacidad de separar
lo que es la sedación, el entumecimiento del cuerpo y otra parte por allá del cerebro que permite que tú, a pesar de que estás sedado, de que tienes el cuerpo entumido, sigas con los ojos abiertos y que se te puedan realizar ciertos procedimientos y que tú puedas incluso hasta seguir hablando con ojos abiertos, pero que no estés sintiendo nada ni que te puedas mover. Por eso se llama disociativo, porque por un lado va tu mente, por otro lado va tu cuerpo. Luego, ¿cuánto dura? Cuando lo utilizamos como anestésico. De 10 a 15 minutos. La vida media quiere decir lo que dura el medicamento para poder hacer un efecto en nosotros. Luego, ¿cómo así que la ketamina se la están consumiendo? Pues sí, se encontraron que cuando no se utilizaba como anestésico, generaba como un efecto muy agradable y arrancó a utilizarse como una droga recreacional en distintas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Es importante saber que el deseo y la tolerancia son muy altos, es decir, cuando una persona arranca a consumir ketamina, tiene mucha cantidad de deseo por volverla a consumir y que cada vez necesita consumir más cantidad de ketamina para obtener el efecto esperado. Sin embargo, cuando una persona deja de consumir ketamina súbitamente, la abstinencia, que son esos temblores, esa sudoración, ese aburrimiento horrible por no tener la sustancia, no es tan fuerte como lo esperaríamos en otras. ¿Cómo actúa la ketamina en el cuerpo? Ella hace un antagonismo de los receptores NMDA del glutamato, pero algunas familias pueden preguntarse qué es eso tan enredado. Entonces, primero entender que el glutamato es un neurotransmisor. Es como un mensajerito que nosotros tenemos en el cerebro, muy importante para realizar muchas actividades, entre ellas la memoria y la cognición, todo lo que nos ayude a aprender. Entonces, hagamos de cuenta que el glutamato es un baloncito y que el NMDA es la portería. ¿Y qué es antagonismo? Que llega la ketamina y tapa esa portería. Es decir, que el glutamato, que es el baloncito, se va a juntar mucho en la cancha. Entonces en la cancha se me va a llenar de balones porque no tengo en esa portería donde meterlos, porque todos se quedaron en ese espacio. Entonces eso hace la ketamina, que ese glutamato se acumule tapando ese receptor. ¿Y esto en dónde pasa? Pasa principalmente en la corteza prefrontal, que es la parte delantera de nuestro cerebro, como por la parte de la frente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese lugar es muy importante para nosotros tener el juicio, la personalidad, es importante también con la memoria, la cognición, como se había mencionado. Este neurotransmisor, el glutamato, es muy importante en el sistema nervioso simpático. ¿Cómo así que el sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático es aquel que nos hace estar bien despiertos. Es decir, que si tenemos mucho glutamato y esto estimula el sistema nervioso simpático, que es el que nos hace estar muy despiertos, hace que una persona que consuma ketamina esté agitada, se le empiezan a contraer los músculos, empieza a tener temblores, empieza a tener el corazón muy acelerado, pueda tener también alucinaciones, empieza a estar en un estado de psicosis, es decir, que tenga una idea que defiende con vehemencia, pero que las demás personas ven como una idea que no es factible. Por ejemplo, que la persona vea a una persona adicional sentada y que los demás no la vean y que él defienda que esa persona está ahí, pero los demás saben que no es cierto. ¿Cómo vamos a encontrar a una persona que consume ketamina en el momento que recién la consume? En los síntomas psiquiátricos vamos a encontrar delirios, que es cuando ven algo que es ajeno a la realidad. Principalmente en estas personas van a ser visuales y auditivos. Entonces pueden escuchar voces, sonidos, pueden ver figuras, pueden distorsionar fácilmente la realidad. Se van a sentir muy efusivos, eufóricos, incluso pueden estar agresivos y van a tener un desorden en el pensamiento, o sea, no van a tener un hilo conductor en lo que ellos están pensando en el momento que están consumiendo ketamina. Vasomotores, va a aumentar mucho la temperatura en el cuerpo. La ketamina hace que el lugar en donde se regula la temperatura se dañe.
por eso se aumenta muchísimo esa temperatura. Se aumenta la presión, se aumentan las palpitaciones del corazón y se aumenta también la frecuencia respiratoria. Y otros que podemos ver es que la persona arranca a no coordinar sus movimientos, va a tener movimientos bastante torpes y que diferentes grupos musculares de su cuerpo se van a empezar a contraer. Por último, encontramos la toxicidad crónica. La toxicidad crónica es cuando ya la persona lleva bastante tiempo consumiendo ketamina. ¿Y cómo así? ¿Que lleva mucho tiempo? Sí, ya lleva bastantes días, meses, años consumiendo esto y eso deja una huellita en nuestro organismo. ¿Qué huellita va a dejar? Independiente de que la siga consumiendo o la abandone. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En la parte psiquiátrica vamos a encontrar que la persona que consumió ketamina, teniendo en cuenta que la ketamina hace parte del 2CB, va a tener ataques de pánico. De manera que de un momento a otro va a sentir que pierde el control de la situación, tiene un miedo intenso y arranca con palpitaciones, susto, náusea, empieza a sudar muy frío y se siente bastante incómodo, va a tener alteraciones del sueño, va a empezar a tener insomnio, no va a conciliar bien su sueño, puede tener pesadillas o incluso puede llegar a dormir más de lo que normalmente lo haría. Cuadros depresivos, sentirse triste, llorar fácilmente, sentirse irritable, no disfrutar de las actividades que previamente hacía y delirios, que es cuando la persona distorsiona la realidad. De forma neurológica, vamos a encontrar que hay neurodegeneración. ¿Y cómo se traduce esa neurodegeneración? Con dificultades para memorizar. Y cuando hablamos de dificultades para memorizar, es una cosa muy amplia. O sea, la persona puede empezar a olvidar desde cosas tan fáciles como cepillarse los dientes, montar una bicicleta, que son normalmente actividades que nosotros no tenemos por qué volver a decir, monto un pie en el pedal, monto el otro, y hago eso, sino que ya nuestro cuerpo lo hace de manera rápida y autónoma, sino que vuelve y tiene que volver a recordar esos pasos, también tiene que hacer memoria, por llamarlo de alguna forma, cuando se le da un dato reciente. Por ejemplo, uno le dice, grábate este número. Normalmente uno alcanza a grabárselo un ratico, pero estas personas van a tener dificultades para eso. O sea, no ha pasado ni un minuto y no se acuerdan del número que uno les dijo. Por ejemplo, van a tener dificultades para acordarse de hitos en su vida bien antiguos. Van a tener dificultades en el aprendizaje. De manera que cuando se enfrenten a algo nuevo, para su cerebro va a haber bastante dificultad para que se acople, lo integren y lo puedan aplicar posteriormente. Sus movimientos van a encontrarse más torpes. La motricidad fina se va a ver un poco afectada, por lo que la persona se puede pasar como brusca, como que ya no tiene el mismo tacto, o por simplemente temblores finos en reposo. Y por último, pues la muerte neuronal, que también se va a traducir en síntomas similares a los anteriores. Por último, puede tener afectación en otros órganos, que no necesariamente sea nuestro cerebro. ¿Como cuáles? El riñón va a empezar a filtrar menos. El riñón es como un colador, entonces los huecos de ese colador se van a abrir bastante. Entonces va a empezar a salir más de lo que debería salir. Y eso resulta siendo un problema porque el riñón se desgasta hasta que ya no tienes riñón para filtrar. Y pues hay que tomar medidas al respecto. Resulta que la ketamina también interviene en la secreción de insulina. Estas personas a la final no van a poder tener como esa secreción de insulina cuando están comiendo los dulcecitos o los diversos alimentos que tienen carbohidratos, y no se va a poder entrar esa glucosa, ese carbohidrato, al lugar a donde tiene que ir para dar energía. Entonces se va a acumular por fuera y vamos a tener una diabetes. Además, vamos a tener que las personas que consumen de manera crónica o tienen ya esa huellita en su organismo de ketamina, se van a inflamar intestinalmente, van a tener maluquera en el estómago, les cae la comida pesada, flatulencias, mucha indisposición abdominal. Y vamos a tener también en el aparato genitourinario cistitis,
ulcerativa, que es como un dolorcito constante para la orina que puede confundirse con una infección urinaria, pero perpetuada, como muy larga, que no se quita y que fuera de eso es muy escandalosa porque se ve con sangre cuando la persona orina. Ya con esto terminamos la presentación por TUSI. Y entonces quedo como atenta a lo que ustedes me comenten, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario también. Muy bien, excelente doctora Pilar, muy buena la presentación, muy ilustrativa dentro de todo esto, ¿cierto? Una felicitación de antemano ante esta situación. Eh, y bueno, lo principal que hay que tener bien en cuenta en cuanto estamos hablando del TUSI es justamente que lo que está consumiendo nuestros pacientes o la gente no es TUSI, no es TUSIBI, ¿cierto? Y esto sucede mucho como en las drogas de las drogas sintéticas, ¿no? No solamente en las nuevas drogas psicoactivas, las nuevas sustancias psicoactivas, sino también en cualquier sustancia que pueda venir como del laboratorio. Por ejemplo, cuando un paciente nos dice que está consumiendo cocaína, ¿verdaderamente estará consumiendo cocaína? ¿O qué otras cosas se le están a final de cuentas como adicionando a esa cocaína con la finalidad de cortarla? Sabemos que van con una gran cantidad de contaminantes, como por ejemplo bicarbonato, sal, van inclusive con fibra de vidrio, van con muchas clases como de situaciones, ¿cierto? Y en el caso del 2CB, algo muy similar como sucede. La sustancia principal que los expendedores de drogas están vendiendo, haciéndolo pasar como 2CB, es la ketamina, un anestésico que es relativamente frecuente encontrarlo, no solamente como anestésico de uso veterinario, sino como un anestésico de uso humano, ¿cierto? Que de hecho es un medicamento, la ketamina, que puede fungir como por ejemplo para el tratamiento del dolor crónico, guiado obviamente por un médico algesiólogo, claro está, ¿cierto? O puede funcionar justamente como un anestésico que es particularmente útil para las cirugías o para las situaciones donde se pierde mucha sangre, precisamente por el efecto que ya les comentó la doctora, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial. Esto evita que el paciente cuando se está desangrando como tal, entonces empieza a perder como flujo sanguíneo, por ejemplo, ¿cierto? Ahí es en donde se vuelve como muy útil esta clase como de medicamento. Pero como decía Hipócrates, ¿cierto? Entre el veneno y el medicamento se encuentra como la dosis, ¿cierto? Y realmente nosotros no tenemos como tal el hecho de poder saber qué tanta ketamina tiene ese polvo que está inhalando este paciente, porque hay que tener en cuenta que a pesar de que como diseño atractivo los dealers son muy eh, creativos en ese sentido, ¿cierto? Y ponerle como la marca de la carita a la pastilla, es como una marca personal, es como, esta salió de mi laboratorio, ¿cierto? Y los usuarios las llegan a identificar así, como de que, a mí me gusta el Tusi de la carita feliz, a mí me gusta el Tusi del logo de Toyota, a mí me gusta el Tusi de la estrellita, ¿cierto? Esa es la marca que le pone el manufacturero precisamente a la droga de abuso para que le compren mucho más a él, porque es el que hace la mejor receta, ¿cierto? Pero vemos que va combinada esta ketamina, ¿cierto? No solamente siendo ketamina, sino va con la anilina, que propicia el hecho de que sea vendida como de color rosada y que esto ya da un impacto de que, bueno, lo que te están vendiendo es TUSIB, lo que te están vendiendo es TUSI, ¿cierto? Eh, y aparte de eso, va combinada con muchas otras cosas, con otros contaminantes, como lo es el sildenafilo, que era lo que estaba comentando la doctora Pilar, que además de generar como mayor incremento de la frecuencia cardíaca, tiene un incremento también es un medicamento que funciona precisamente para la impotencia sexual, ¿cierto? Para la cuestión precisamente del, em, la cuestión precisamente de la erección peniana, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces estos pacientes pues no solamente se sienten hiperestimulados, sino también se sienten con mayor deseo sexual y con mayor proclividad para tener relaciones sexuales que, como les decía la doctora, se va con una disociación, pues entonces no está mandando tanto el cerebro, sino está mandando más todas las sensaciones como del cuerpo. Y por otro lado, la ketamina también tiene un factor a nivel delirógeno, genera delirium, genera estados confusionales. Entonces esto provoca que también se generen alucinaciones que terminan siendo visuales y muy vívidas, ¿cierto? Empiezan a ver gentes de otros mundos, empiezan a ver extraterrestres, empiezan a ver alucinaciones coloridas, muy vívidas, muy establecidas y demás en este sentido, que llegan a ser como muy impactantes para estos pacientes y que en muchas ocasiones están asociados al mal viaje que muchos de ellos terminan diciendo porque caen literalmente en cuadros psicóticos en los cuales tienen un delirio que terminan defendiendo con una demencia como muy importante, ¿cierto? Empiezan a tener como estas alucinaciones y quedan estando totalmente fuera de la realidad. Es una droga altamente adictiva por esta combinación que estamos mencionando, que no solamente es ketamina, que ya de por sí tiene un factor adictivo importante que genera mucho placer y cualquier sustancia o conducta que sea, que puedas generar placer, pues obviamente va a tener como un potencial adictivo, sino que también con la combinación del, ¿cómo se llama? De la cocaína, del sildenafilo y demás en cuanto a este sentido, pues evidentemente va a generar como una mayor proclividad para la cuestión como de adicción, adicionando todos los efectos neurobiológicos que ya habíamos estado mencionando, no solamente de la ketamina, sino también de la cocaína y de las otras drogas que también han estado como, como combinándose para esta cuestión como del 2CB. Y en los estratos bajos, vemos un fenómeno que gradualmente va siendo como creciente, ¿cierto? Que es el hecho de que precisamente existen toda una serie de cocineros del TUSI, ¿cierto? Que han visto en el hecho como de obtener la receta principal como del TUSI a través como de eso, han convertido sus cocinas en sus propios como laboratorios, ¿cierto? Y como la materia prima puede ser conseguida en medios veterinarios y demás en cuanto a este sentido, pues evidentemente se vuelve un negocio que termina siendo muy atractivo también como para estos adolescentes, ¿cierto? Convertirse en cocineros y vendedores, expendedores de tusi que les termina generando un ingreso muy rápido, sobre todo porque como es una droga de alto impacto a nivel de estatus, ¿cierto? De que yo no consumo cocaína, de que yo no consumo esto, ¿cierto? De todos modos, el sesgo social se sigue teniendo, ¿cierto? De que es la droga de los ricos, de que es la droga de la élite, los altos estratos con lo que pasan las fiestas es con Tusi, se están peleando a ver quién es como el mejor cocinero del Tusi, a ver quién tiene como la mejor receta del Tusi B, y por eso termina siendo como altamente como atractivo. Entonces es importante conocer todo este fenómeno social también de lo que sucede con las nuevas sustancias psicoactivas y también que puedan conocer qué es lo que realmente están consumiendo nuestros adolescentes para tener mucha precaución en cuanto a este sentido, ¿cierto? Nosotros tenemos obviamente toda la situación del programa rehabilitatorio relacionado justamente también con esta clase de consumos, al igual como de otras sustancias psicoactivas, a sabiendas de todos los daños que también pueden estar causando. De ahí el estudio minucioso que nosotros hacemos con los pacientes dentro de la parte psiquiátrica, dentro de la parte psicológica, dentro de la parte neuropsicológica, a sabiendas de todos estos daños que están llegando como a provocar, además de ello, de todo el impacto que esto genera también a nivel toxicológico y a nivel como de la salud en general. ¿Listo? Entonces, terminando con la presentación de la doctora María del Pilar, damos paso entonces a las preguntas que tengan ustedes, ¿cierto? Que cualquier pregunta entre la doctora Pilar y yo, y el doctor Ramón, las iremos también contestando para darles a ustedes mayor claridad
en cuanto a lo que ustedes tengan curiosidad o lo que ustedes quieran saber al respecto de esta sustancia psicoactiva. Por acá en el chat la familia Fernández Moreno preguntó que para tener una referencia quería saber cuál es la dosis en la que se utiliza ketamina como anestesia en un procedimiento médico y cuál es la que se utiliza para generar pues la droga de abuso. A lo que respondí por el chat que como anestésico, principalmente como para hacer inducciones o estos procesos de intubar, que hoy en día están muy de moda por lo del COVID, se utiliza normalmente una dosis de 0.5 o 1 miligramo kilo. Se utiliza normalmente de manera intravenosa como droga de abuso. Por medio de los estudios químicos que se hacen en las tabletas y en los polvos, se encuentran que las dosis parten de 10 miligramos en adelante. Sin embargo, no se tiene una dosis establecida, ya que se varía mucho de laboratorio, de fabricante del TUSI, y como es algo que es ilícito, pues no tiene como una pauta para que tú sepas que, por ejemplo, la de la carita feliz tiene 10, la del cohete tiene 20. Entonces es algo pues como muy variable, pero se sabe que es a partir de 10 miligramos y que es por vía oral o vía inhalatoria. Exacto. Es que la ketamina, al igual que otros medicamentos, dependiendo de la dosis, es que va teniendo como sus efectos, ¿cierto? A una dosis ultra baja, ¿cierto? Se ha empleado precisamente como antidepresivo de acción ultra rápida, ¿cierto? A una dosis un poco mayor funciona una dosis analgésica, ¿cierto? En la cual el paciente está totalmente consciente, no está totalmente sedado, no está totalmente perdido, ni genera alucinaciones, ni demás en ese sentido, em, ¿cómo se llama? Que propicia que pues ese paciente tenga una respuesta de control como del dolor y es realmente algo que también llega a generar como un aumento de la calidad de vida a pacientes que tienen dolores intratables como los del cáncer, por ejemplo. Y también pues existe la dosis anestésica de la cual se tiene bien estudiado, que es una dosis mucho más grande. Y ustedes piénsenlo, por ejemplo, si ustedes pesan 70 kilos, entonces están teniendo que ocupar entre 45 y 70 miligramos de ketamina para llegar a un efecto anestésico. Entonces, obviamente, el dealer nunca va a estar buscando el hecho de dormir a la persona, ¿cierto? No va a estar pensando en el hecho de que quede sedado, quede inmóvil y se le pueda hacer lo que quiera, sino que siga consumiendo, que siga como manteniéndolo. Entonces, por eso normalmente la ketamina que se ocupa dentro de las pastillas o dentro del polvo de Tusi va a una dosis muchísimo más, más baja de lo que normalmente podría utilizarse como anestésico. ¿Alguna otra pregunta? Juan Fernando quiere comentarnos algo. Adelante, Juan Fernando. Bueno, sí, muy buenas noches para todos. Bueno, a la doctora María del Pilar, muchísimas gracias porque fue muy clara en toda su explicación, igual que al doctor Eric, que siempre es muy claro. Yo tengo más que todo como una duda, que a mí siempre que he tenido la oportunidad de evaluar a estos pacientes que consumen, bueno, lo que se refieren al TUSIB, que hoy nos queda muy claro, por todo que a la doctora de la neurotoxicidad, lo que eran las alteraciones en memoria, también las dificultades de aprendizaje. Si de pronto del tema, no sé, de pronto la ketamina, porque he visto en la mayoría de estos pacientes es que su coeficiente presenta retroceso muscular que uno intelecto de ellos tiende siempre a disminuir, que no todas las drogas generan esta alteración. No sé si de pronto también se podría explicar por esta ketamina o a qué se debe ese rento o ese declive, especialmente de su coeficiente intelectual. Sí, la ketamina cuando se utiliza en forma como de abuso, esto me parece importante que ustedes tengan claro en esto de que, o sea, la ketamina puede ser un medicamento, pero obviamente tiene que ser dirigido, monitorizado por un médico especialista y no es cualquier medicamento. Estamos hablando
de un anestésico o de un analgésico, que es bastante como importante, ¿cierto? Pero cuando se utiliza de una forma como de abuso, de una manera como repetitiva, está asociado como a una neurotoxicidad muy significativa. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de que son medicamentos antagonistas del receptor NMDA del glutamato, ¿cierto? Que es el mecanismo principal por el cual funciona esta ketamina, ¿cierto? Al momento de que llega y protege el glutamato, ¿cierto? Perdón, no genera tanto problema. Pero al momento que se zafa del receptor como de glutamato que estamos hablando, todo ese glutamato que quedó bloqueado por la ketamina trata como de ligarse como a esos receptores, ¿cierto? Que al momento de que hay demasiada actividad por medio del glutamato, crece demasiada energía, demasiada neurotransmisión, que está asociada con muerte neuronal y que está asociado también con alteraciones de la sustancia blanca cerebral. Y entonces nosotros sabemos que pues no es tan importante de la inteligencia y en el tema de los procesos cognitivos, tanto la masa gris, tanto la masa cerebral como que existe, sino es más importante el nivel de conexiones que termina generando en las distintas áreas cerebrales. Y al ser una sustancia que lesiona de una manera tan importante la sustancia blanca cerebral, es decir, las conexiones como entre las neuronas, comparte con, por ejemplo, el sacol o el bazuco, ¿cierto? Esta característica de que precisamente llegan a generar como una disminución como en el coeficiente intelectual por el alto daño cerebral, alta neurotoxicidad que llega a generar, sobre todo a nivel como de la sustancia blanca. Y por otro lado, en el lado en donde más impacta es en un área cerebral que se conoce como el hipocampo, ¿cierto? Que se encuentra en esta parte de nuestro cerebro, el lóbulo temporal, se encuentra ahí escondidito y que es una de las partes más importantes para el desarrollo de la memoria. Justamente, ¿qué es lo que pasa con las anestesias por la ketamina, ¿cierto? La persona queda con los ojos abiertos, queda rígida, queda sin la capacidad como de poderse mover, queda con una profunda analgesia, no siente precisamente nada en ningún momento que le está diciendo de qué es lo que se le está haciendo, ¿cierto? Lo que tienen los anestésicos que no son disociativos es que llegan a generar un proceso cerebral muy similar al sueño. Aquí la ketamina no lo hace. Lo que genera es un estado cercano a la muerte neuronal. O sea, baja demasiado la actividad como neuronal, de tal manera que lo ponen a la persona, la ketamina, lo pone a la persona en un estado de catalepsia, como los pacientes con catatonia que a lo mejor ustedes han visto en la televisión, que les levantan la mano y que se queden así, que les ponen la mano así y se quedan de esta manera, ¿cierto? Que adoptan posturas en contra de la gravedad durante bastante tiempo porque permanecen como rígidos. Esa es como la cuestión de lo que genera la ketamina como a nivel cerebral en estas anestesias, ¿cierto? Pero también un punto muy importante, debido a que impacta en el hipocampo, genera una amnesia total de lo que le está sucediendo a la persona. Es decir, la persona ni siquiera se da cuenta que está en ese estado de catalepsia, ni siquiera se da cuenta del procedimiento que le llegaron a realizar, ni siquiera se acuerda de si tiene como algún dolor, ni mucho menos al momento de que le dieron como la cirugía. Y esto es por el impacto que genera a nivel hipocampal esta sustancia. Entonces, ¿a qué está asociado a eso? A muerte neuronal en esta área del hipocampo que está asociado con los problemas de memoria, tanto en la adquisición, en el almacenamiento, como en la evocación como de la memoria. Entonces, no deja de ser un punto que no deja de ser como bastante peligroso. Doctor, muchísimas gracias. Y yo qué pena, yo vuelvo y pregunto, con estos daños que nos genera esta sustancia, muchos de esos daños son reversibles o irreversibles con el tiempo. Vamos, eso no se sabe con total certeza, ¿cierto? Porque, o sea, pueden generar lesiones a tal escala que posiblemente no sea del todo reversible, ¿cierto? Pero depende mucho, obviamente,
depende mucho de la cantidad, del tiempo, de inicio, de los síntomas que termina generando. Obviamente, si consumen el 2CB de tal manera que terminan perdiendo el sentido como de la realidad, es más tóxico todavía para el cerebro, más muerte neuronal va teniendo y más lesiones cerebrales va llegando a presentar. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos o cuál es la apuesta que nosotros llegamos a realizar? Aparte del hecho como de ayudar a que esta persona no recaiga como en el consumo como de toda esta sustancia, todo lo que hace Juan Fernando en la clínica, que es la rehabilitación neurocognitiva para tratar de mejorar todas esas áreas que han quedado como lesionadas dentro de este sentido, con resultados variables, porque no es porque Juan Fernando no haga el trabajo que tiene que hacer o no hagamos nosotros el trabajo que tenemos que hacer, sino que cuando muchas veces hay áreas de lesiones tan importantes en el cerebro, difícilmente se pueden recuperar íntegramente. Como es una situación tan variable y realmente no estamos hablando de una sustancia homogénea, como podríamos decir el alcohol, por ejemplo, de que sabemos siempre que es alcohol, sino que tu CB puede tener más cocaína, otro puede tener más MDMA, otro puede tener más sildenafil, otro puede tener más ketamina. Es muy difícil hacer una generalización de cuánto daño, si es irreversible, si no es irreversible y demás en este sentido. ¿Alguna otra pregunta que ustedes quieran realizar? Pues yo sé que es un tema de mucho interés porque es algo que oímos gradualmente, ¿cierto? Y la idea no es espantarlos, no es que ustedes tengan terror a la cuestión del 2CB, lo que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que está pasando actualmente, sobre todo con los adolescentes y sobre todo en estas fiestas de rumba, de música electrónica, en donde se consumen muchas sustancias. Eric, yo quisiera comentarte algo. Anis, me ha llamado mucho la atención, sí, justamente que es una sustancia bastante utilizada por los jóvenes en el momento y con algo que comentabas al principio y es que con mucha frecuencia estos jóvenes, además de consumir, se vuelven productores y vuelven prácticamente laboratorios las cocinas de sus casas. Entonces me ha parecido muy dramático y ellos se vuelven unos comerciantes importantes, que les da incluso para no solamente producir, sino para vender a otros jóvenes. Y sí, igual que la marihuana, que la cocaína, es una sustancia bastante usada hoy por nuestros jóvenes de ambos sexos. Con otro comentario quiero agregarte, es que lo mencionaba la doctora María del Pilar, y que sea la oportunidad también, María del Pilar, de felicitarte y agradecerte por esta presentación, y a usted también, doctor Eric, es que yo he podido ver que cuando le mezclan modafinilo o sildenafilo a esas sustancias y cuando hacen esas prácticas riesgosas sexuales, terminan combinando sildenafilo, Viagra, con popper y pueden haber casos severos de arritmias cardíacas y muertes súbitas. Entonces yo creo que eso sí es también muy importante saber lo peligroso, porque no sabemos definitivamente hoy cuál es el contenido de este 2CB. Muchas gracias, es lo que quería comentar. Sí, exactamente, ¿cierto? O sea, el tema del consumo, realmente el que sea como un consumidor único de una sola sustancia, lo vemos muy poco realmente, ¿cierto? Lo vemos, por ejemplo, mucho en gente que ya está con una pérdida muy importante de su calidad de vida, como los habitantes de calle, en donde lo único que les queda y con lo único con lo que pueden gastar es que se vuelven monoconsumidores, por ejemplo, de bazuco, ¿cierto? O con el paciente, por ejemplo, que también tiene como un consumo como de heroína,
¿cierto? Y como es tan adictiva, deja de lado cualquier otra sustancia psicoactiva y se convierte en un monoconsumidor como de heroína. Pero son casos excepcionales realmente. Lo que vemos como los casos más comunes son los pacientes policonsumidores. Y esta droga pues es un policonsumo único, ¿cierto? Porque le trae en un mismo paquete toda una gran cantidad como de sustancias que no dejan de ser como bien peligrosas por las combinaciones que no saben realmente qué es lo que están, qué es lo que están consumiendo. Por eso, en algunas estrategias de reducción de riesgos y daños, ¿cierto? En las fiestas, sobre todo como de uso electrónico, hay unos laboratorios portátiles que le dicen que hacen las pruebas precisamente a estos jóvenes para que, bueno, si te vas a consumir eso que te están dando, sepas verdaderamente qué te vas a consumir, entonces sepas lo que te pueda pasar y con eso ya será tu responsabilidad si tú quieres como tomarlo o dejarlo, porque pues, te están dando tu CV a ver si es cierto que es tu CV o qué te puede pasar en este sentido y dan recomendaciones de esas combinaciones que van realizando. Es una estrategia de control de daños que aquí también se ha estado como implementando también en estas fiestas, no en todas, claro está, porque pues, obviamente hay una cantidad importante de fiestas clandestinas, pero son esfuerzos que se realizan con la intención que al menos los jóvenes o los consumidores no vayan a tener tantos daños o no se incrementen las muertes asociadas por el uso como de estas nuevas drogas psicoactivas. Pero bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún otro aporte, alguna otra pregunta que tengan de curiosidad, de que ustedes lo sepan en este sentido? Doctor, muy buenas noches. Habla con la mamá de Valeria Suazo. Yo sí quisiera tener, o sea, tengo una duda. ¿Cómo identificar uno a la persona que consume Tutsi? Sí, Esa es como una duda. realmente es que se Ay, vuelve una cuestión muy ahí lo complicada. Perdón, desactivó. continúa. Hola. Hola, buenas noches. Sí, Yo soy le, Elmira Muñoz, la tía de Mateo Duque. ¿cómo Quisiera está? hacerle una preguntita. Bien, gracias al Señor. Por ahí, ¿a partir de qué edad, como normalmente empiezan los jóvenes o sea, muy de niños o ya más bien grandecitos? Sí, vean, realmente en la cuestión como la cuestión de la identificación como del TUCB, de que el paciente está siendo consumidor de TUCB, va dentro de términos generales, dentro de la identificación de que está siendo un usuario, de sustancias. ¿Cómo es que podemos pensar nosotros que es una persona que está usando sustancias? Porque precisamente el patrón de comportamiento comienza a cambiar. El patrón de amistades, el patrón de actividades también empieza a cambiar. El desempeño académico, el desempeño de las cuestiones de obligaciones que llega a tener esa persona empieza a cambiar. La forma de relacionarse, la forma de responder, la forma de hablar con las personas empieza a cambiar. Empieza a estar más aislado, empieza a notarse con insomnio, empieza a notarse raro físicamente, empieza a bajar de peso porque al ser una droga estimulante abole precisamente la cuestión como del apetito, entonces empieza a bajar de peso. Al ser una droga estimulante genera insomnio, tiene problemas precisamente para dormir. Como decía la doctora Pilar, genera rápidamente una abstinencia. Entonces, al momento de que se consume, rápidamente el paciente o la persona consumidora queda enganchado al mismo porque al momento que no la tiene, empieza a sentir síntomas de mucha irritabilidad, mucho malestar, mucha situación de deseo como muy importante por consumir de nueva cuenta como el 2CB. Y si se dan cuenta, realmente esto pasa en general como con todas las drogas psicoactivas. A lo mejor no vamos a poder descubrir de buenas a primeras que esta persona es consumidora de 2CB, pero ya con el hecho de que logramos de que esta persona reconozcamos que es un consumidor de alguna sustancia psicoactiva, ya averiguaremos posteriormente después a qué es a lo que principalmente cuál es la droga de abuso y trataremos eso como en consecuencia. Y las edades, realmente
son muy variadas. Si bien a final de cuentas llegan a haber reportes que consumidores de TUSIBI desde los 10 años de edad, es una excepción. Realmente no es lo más frecuente. El rango más o menos como de edad se encuentra en la adolescencia tardía, más o menos en edades de los 16, 17 años, hasta la adultez joven, más o menos entre los 20, 25, 26 años. Pero esa es una media. Que hay consumidores antes de esa edad, los hay. Que hay consumidores que descubren esta droga después de esta edad, los hay. Pero la gran mayoría de los usuarios de riesgo se encuentran dentro de esta rango propiamente. ¿Qué tan frecuente es? Todavía no tenemos datos. Está en marcha el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas acá en Colombia, que va a actualizar el estudio nacional que se hizo en el 2015, o sea, ya tiene sus años, y seguramente cuando tengamos los resultados de este estudio nacional de uso de sustancias psicoactivas, vamos a tener datos más claros de qué tan frecuente es, en qué grupos de edad se está teniendo, cuál es el sexo más prevalente que lo termina consumiendo, etcétera. Yo les estoy dando datos de lo que nosotros estamos observando en la población aquí, de los que nosotros atendemos y un poco también de la experiencia a niveles gubernamentales que hemos llegado como a percatarnos como de esta situación. Pero ya tendremos datos bien fijos cuando salgan bien este estudio epidemiológico que les estoy yo comentando. La gran mayoría hombres, eso es otro punto también importante, aunque no deja de haber mujeres que también terminan siendo consumidores, y sobre todo el perfil más común que nosotros llegamos a ver, no siendo exclusivo, claro está, pero el más común que llegamos a ver es un hombre joven de alto estatus socioeconómico, porque es una droga cara, como ahorita les está mostrando la doctora Pilar los precios que se llegan a ofrecer en el mercado colombiano, ni qué decir de una grapa de bazuco que puede llegar a costar hasta 300 pesos, ¿cierto? O sea, es demasiado accesible. Para ser una droga cara, es una droga de élite, es una droga que termina siendo atractiva porque me da estatus, ¿cierto? Entonces, son normalmente hombres jóvenes en la adultez temprana, de un alto estatus sociocultural y que están involucrados normalmente en una situación constante de fiesta. Esa es como la media o el perfil típico que nosotros llegamos a observar del consumidor del TUSIBI. ¿Alguna otra pregunta que ustedes quieran realizar? Bueno, si no es más así, doy de nueva cuenta las gracias a la doctora Pilar por esta excelente presentación. O sea, fue verdaderamente bastante buena, bastante informativa, ¿cierto? Quedaron realmente muy poquitas cosas ahí como de ayuda, de ampliar como la información. Creo que se habló como de los puntos como más adecuados para poder hablar sobre esta sustancia psicoactiva, para poder llegar con información directamente también como ustedes, como la familia. Les agradecemos mucho el doctor Ramón, la doctora Pilar, yo por estar presentes en estas sesiones académicas. El horario de pronto no es del todo sencillo para algunos de ustedes que van terminando las labores y que de repente meterse a saber qué está consumiendo mi hijo, qué está consumiendo mi hija, qué está consumiendo mi familiar. Asusta, genera un poco como de temor y demás en el sentido, pero gracias a ustedes por darnos la confianza de poder ayudar en la salud mental de esos familiares que desgraciadamente se vieron arrastrados hacia un consumo por las razones que ustedes quieran. Es importante estar informados, es importante saber sobre esta situación, pero dejarnos toda esta situación a nosotros los que sabemos de estos tratamientos, de estas cuestiones, para poderles seguir ayudando. Gracias a todos ustedes por la confianza que han puesto directamente en nosotros como institución, como clínica, para poderlos ayudar a ustedes en este flagelo de la droga. Y no olviden que información, conocimiento es poder. De más conocimiento ustedes tengan, más van a poder estar ayudando también a sus familiares a poder salir de estos problemas que a veces se ingresa por deseo, pero ya se queda uno por necesidad. Así son las adicciones. No siendo más, no sé, doctor, si usted tenga alguna otra cuestión que nos quiera mencionar. Sí, no, muy bien, Eric, te agradezco mucho.
por esta muy buena oportunidad de seguir aprendiendo. Y los invitamos el próximo miércoles a esta hora, en esta reunión académica. Veo que estamos conectados 21 personas, pero sabemos que los videos están siendo vistas por muchas más personas y este es un material que nos va a seguir siendo útil para otras familias, para otros pasantes o rotantes y para los mismos usuarios que también les compartimos esta información. Feliz noche para todos y nos veremos en 8 días. Gracias, Eric. Que estés muy bien. Y gracias, María del Pilar. Y a todos ustedes por haber estado. Sí. Listo. Muchas gracias. Bueno. Que pasen todos una buena noche. Listo. Y nos vemos dentro de 8 días.